Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y todos a esta Comisión 8 del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, que hoy celebra su 10ª edición. Soy Roberto Medina, arquitecto especialista en investigación proyectual y coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo. Déjenme que rápidamente les cuente un poco la trayectoria del Centro de Investigaciones. Si bien la investigación en arquitectura acompaña a la carrera desde su inicio en el año 1994, recién el centro se corporifica como tal en el 2015 con la inauguración del mismo por parte del doctor Jorge Sarkis. En el año 2022, el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño y en el mismo año creamos la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, cuyo principal antecedente es el proyecto 1614, Investigación en Arquitectura en Palermo, memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Este trabajo que se realizó desde el año 94 hasta el año 2022 está, como decía recién, recopilado y editado en el número 162 del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, la revista indexada de la facultad. Perspectivas interdisciplinarias en arquitectura tiene como principal objetivo incentivar, producir y difundir investigación interdisciplinaria en los distintos campos de la arquitectura para impactar en la agenda contemporánea de la región, ofrecer respuestas a las demandas sobre la disciplina e internacionalizar sus resultados. En estos 3 años hemos podido concretar 5 proyectos que están editados y publicados en los cuadernos 175, el 212, el 213, el 252 que presentamos ayer en la Comisión 1 y hoy presentamos el cuarto proyecto que es el cuaderno 246, un cuaderno muy, muy especial, ya les vamos a contar por qué. La línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, nace a la par del evento académico Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo, que el lunes que viene comienza su cuarta edición. Así que están, aquí abro un paréntesis, están todos y todas muy especialmente invitados a asistir a este evento desde el lunes hasta el viernes en comisiones de ponencias a las 2 y a las 4 y mesas de diálogo con invitados especiales a las 18. Luego les compartimos el link al Zoom. Eh, las jornadas interdisciplinarias se organizan en núcleos conceptuales amplios y diversos que se transforman año a año. Las ponencias y presentaciones que están vinculadas a investigaciones, a tesis de maestría, tesis doctorales y postdoctorales, se traducen, aquellos autores que así lo desean, en ensayos o artículos que a su vez se recopilan y se publican en distintos números del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Nombré, por ejemplo, estos 5 que hemos concretado hasta hoy. Como mencioné antes también, hoy presentamos el cuaderno 246, que se titula Itinerarios de la Arquitectura y el Proyecto, y es muy especial, es muy significativo porque es el primer proyecto que hemos construido colaborativamente entre el Centro de Investigaciones en Arquitectura y la Maestría en Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, junto al doctor Avatar Flores, que aquí está presente, el director de la maestría y el coordinador también, co-coordinador del cuaderno junto conmigo. La verdad que ha sido un placer poder trabajar con Avatar, ya nos conocíamos desde otros espacios académicos y desde las ideas y los intereses en torno a la investigación disciplinar específicamente en el proyecto. Y hoy tenemos este agrado
y esta felicidad de presentar este primer proyecto colaborativo entre ambas instituciones. Antes de cederle la palabra a Avatar, quiero mencionar que está presente hoy la directora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora María de la Luz Pérez Rea, y el doctor Juan Carlos Jauregui Correa, jefe de investigación y posgrado también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que muchas gracias a ellos y a todos por estar hoy aquí, por su tiempo y el trabajo que han desarrollado para hacer posible este número del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Yo por ahora no hablo más, le cedo la palabra a Avatar, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por este espacio y primeramente agradecer la invitación a poder participar en la coedición de este número especial de cuadernos. Ha sido muy grato porque hemos encontrado también muchas coincidencias y mucho trabajo conjunto en torno a la actividad proyectual que allá en Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, tienen ya tiempo profundizando en esto y trabajando perdón, es que me apareció aquí un aviso, y trabajando en estas cuestiones de la investigación en torno al proyecto. También, pues agradecer, por supuesto, a la Universidad de Palermo y a todo un equipo que intensamente han tenido ya una tremenda labor en torno a la vinculación y a la difusión. Han unido a muchas instituciones, sobre todo en Latinoamérica, en Iberoamérica, pero esta labor ha sido increíble y nos ha permitido este tipo de actividades y este tipo de vinculaciones. También agradezco particularmente a mi institución, doctora Luz, muchas gracias, ¿no?, por el apoyo que siempre tenemos de usted, y al doctor Juan Carlos, que creo que no ha llegado, pero también se lo hemos expresado ya en persona. Bueno, voy a tocar el tema de este número especial y hablar un poco en torno a qué se trata, cuál es el objetivo, de qué se trataba y cómo fue un poco este proceso, así como de la organización que tenemos, la organización capitular. Primero, como ya ha dicho Roberto, se trata de un tema en torno a la investigación para la práctica proyectual a través de este número que se titula Itinerarios de la Arquitectura y el Proyecto. La convocatoria surge primero con un pequeño párrafo, ¿no?, que trataba de incitar a escribir artículos en torno a un campo que es muy profundo. Primero que nada, un campo que es la arquitectura como un campo amplio, en donde se tienen diversos caminos, diversas actividades de investigación, pero que un tema en lo particular que nos concierne y que es la actividad proyectual. Si bien la arquitectura se puede abordar desde, por ejemplo, la historia, se puede abordar desde la construcción, desde la sostenibilidad, uno de los ejes principales y que además se vuelve el más específico en la arquitectura es precisamente la actividad proyectual. Y curiosamente, sobre la actividad proyectual, en torno a la actividad proyectual, no ha habido tanta profundidad desde la investigación. Por supuesto, desde la práctica sí, en la docencia también, pero no tanto desde la investigación. Y por eso se propone este número tratando de incitar a escribir en torno a este tipo de investigación y que podamos irnos encontrando, ¿no?, y comunicándonos entre nosotros para ir evolucionando también nuestra práctica y nuestra disciplina. Dentro de la actividad proyectual encontramos diferentes objetos de estudio, ¿no? Como ya decía, tenemos, por ejemplo, la disciplina, ¿no?, como tal, tenemos el fenómeno como tal y la actividad proyectual. Cuando hablamos de disciplina, podemos encontrarnos investigaciones en torno a la historia, ¿no?, en torno a cómo han sido los procesos de diseño arquitectónico a lo largo de la historia o cómo han sido procesos de construcción de algunas edificaciones. Cuando hablamos del fenómeno, el objeto de estudio, el fenómeno, hablamos de lo que sucede cuando un ser humano entra en contacto con un espacio arquitectónico, qué es lo que pasa en ese momento, y hay toda una serie de investigaciones también en torno a eso que tienen que ver con la percepción, con la cognición, por ejemplo, la fenomenología, tenemos también la psicología ambiental, que estudian directamente el fenómeno, pero el objeto de estudio es ese, el fenómeno, ¿no? Y por otro lado está la actividad proyectual, es decir, aquella práctica de la actividad proyectual en donde llevamos a cabo un proceso, una investigación proyectual, entendemos un contexto a una serie de personas, usuarios,
que requieren de un espacio, un entorno para poder llevar a cabo sus actividades. Y esta actividad proyectual conlleva procesos, conlleva técnica, ¿no? Y es una disciplina muy completa. Y en torno a esta actividad proyectual, pareciera que se ha dicho no tanto, que se ha dicho poco, ¿no? Y por eso hemos profundizado en ello. Voy a hablar dentro de la convocatoria, se definió un objetivo, el cual voy a leer puntualmente para que se entienda un poco esta visión de qué es lo que estábamos buscando en este momento. El objetivo principal de esta publicación es profundizar en los conocimientos que forman parte de la práctica proyectual, tanto en su dimensión conceptual como instrumental, con el fin de enriquecer nuestra comprensión colectiva y avanzar en la investigación dentro de este campo tan vital para la disciplina arquitectónica. Al explorar estos aspectos, se busca generar un diálogo reflexivo sobre la manera en que proyectamos los espacios, con el objetivo último de mejorar no solo los productos finales de la arquitectura, sino principalmente los procesos que los originan. Así surge. A partir de esto, se hace la convocatoria y se reciben una serie de artículos que no han sido organizados a priori. Es decir, primero se recibieron estos artículos y después se creó una estructura basada en las temáticas que se han establecido, que curiosamente han sido cuatro muy particulares, muy marcadas y que han resultado en una organización que nos ha gustado mucho y que nos parece que abarca la totalidad de aspectos que se están trabajando hoy en torno a la investigación en el proyecto arquitectónico. Bien, de forma muy orgánica, estos cuatro, digamos, cuatro secciones son las siguientes: técnicas e instrumentos proyectuales, reflexiones en torno a criterios proyectuales, sobre la enseñanza y sus métodos en la labor proyectual y reflexiones en torno a conceptos disciplinares. Explicaré muy brevemente de qué trata cada uno y los capítulos que le componen. El primero, en técnicas e instrumentos proyectuales, se ha buscado entender cómo es esta práctica, cómo se lleva a cabo, cuáles son estas técnicas, no solamente las técnicas muy directas, digamos, sino también aquellos conceptos teóricos que permiten esta actividad proyectual. Y en este sentido tenemos tres capítulos. Uno que aborda el desarrollo conceptual de una herramienta decolonial, otro que es una herramienta que guía los procesos intuitivos del diseñador, que por cierto sobre el tema intuición, que ha sido muy, muy interesante, tenemos dos artículos, no en la misma sección, pero hay dos artículos, lo cual parece pues algo notorio. Y por último, el proceso como un diagrama de flujo proyectual. Estos tres capítulos abordan estas temáticas sobre técnicas e instrumentos proyectuales. La siguiente sección es reflexiones en torno a criterios proyectuales. Y esto es algo quizá pocas veces hecho explícito, aunque lo hemos usado desde siempre, los antecedentes, los ejemplos análogos lo usamos desde siempre, pero pocas veces ha sido explícito decir que se trata del origen de los criterios proyectuales, es decir, a partir del análisis de estos antecedentes, de estas experiencias previas, se pueden definir criterios para los proyectos que estamos llevando a cabo en un momento dado. Y por eso es relevante profundizar en ello y además dejar huella de esas experiencias, es decir, no nada más en nuestra propia práctica, en nuestro propio despacho, en nuestro taller, sino que podamos comunicar estas experiencias y dejar huella de lo que estamos haciendo y cómo ha sido. Y así tenemos tres capítulos también. El primero es experiencias infantiles en el espacio doméstico. El segundo, análisis gráficos para estudiar la accesibilidad cognitiva. Y el último, reciclaje arquitectónico y vivienda colectiva. Cada uno de ellos nos da cuenta de algunos aspectos particulares que es relevante tomar en cuenta cuando hacemos algún proyecto de estas competencias, ¿no? La siguiente sección es sobre la enseñanza y sus métodos en la labor proyectual. Una reflexión necesaria y muy importante, dado que esta práctica proyectual se lleva a cabo o se enseña dentro de los talleres de diseño arquitectónico, a veces intentando, ¿no?, emular lo que pasa en la vida real y otras veces tratándose de ejercicios conceptuales que permitan articular algunos conceptos clave, ¿no? En este aspecto tenemos cuatro capítulos. El primero se llama Enseñanza, Aprendizaje y sus desafíos desde la complejidad. El segundo, este que mencionaba yo sobre la intuición también, lógica e intuición en la formación del proyecto diseño. El siguiente, diseño especulativo y pensamiento divergente. Y por último, nuevos desafíos frente a la automatización.
La última sección de este número especial de cuadernos es reflexiones en torno a conceptos disciplinares. Es decir, algunas palabras, algunos conceptos, algunas ideas que son clave cuando hablamos de actividad proyectual, que son clave en la enseñanza, que son clave en la investigación y que es interesante empezar a precisar, empezar a entender, empezar a ver la diversidad de ideas que hay en torno a un mismo concepto a veces, ¿no? A veces hay cambios en estos significados culturales y por ello se profundizó en estos cinco capítulos que están aquí presentes. El primero es ultrapolítica, el segundo, el diseñador arquitectónico, el tercero, percepciones de una figura social colectiva con mente construida de la arquitectura, el cuarto, retratos desde afuera y el quinto, elogio de la planta. Y bueno, la estructura de este número de cuadernos es esta. Ha sido realmente un placer poder participar en esta edición. Les invito a que puedan leerlo. Creo que si para nosotros ha sido un placer hacerlo, creo que puede ser muy disfrutable también leerlo, su lectura, y ojalá que además estimule el debate y las colaboraciones para una siguiente publicación que tendremos por ahí en puerta, también en conjunto entre Universidad de Palermo y la UAC. Agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Avatar. Sí, sin duda esto es el inicio de una estrecha colaboración que va a seguir dando sus frutos. Así que como me sumo a la invitación de Avatar para instarlos a seguir reflexionando en torno de estos temas. Pero bueno, comenzamos con las exposiciones. Vamos a empezar por el último capítulo, uno de los artículos de ese último capítulo, reflexiones en torno a conceptos disciplinares, con el trabajo que se titula Elogio de la planta, reflexiones sobre el principal gráfico arquitectónico, a cargo de Alejandro Folga de Uruguay. Alejandro, todo tuyo el espacio. Bueno, Recuerden, los 10 minutos, tengo este rol antipático a los 8 minutos, les voy a estar recordando que les quedan 2 minutos, perdón. está muy bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando se vea. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Un segundo. No es lo disculpe. ¿Ah? Ahí se dejó de compartir. Puedo compartir, ¿no? Sí. Ahí ven las diapositivas, ¿no? A ver, ahí vemos las Ahí se diapositivas. ve la Ahí primera. se ve. Sí, Perfecto. sí. Bueno, voy a empezar entonces. Bueno, muchas gracias Roberto y Avatar también por la presentación, por la oportunidad. Creo que es importante festejar y agradecer la oportunidad que ustedes con la Universidad de Palermo nos dan de poder publicar nuestras investigaciones, nuestros trabajos. En este caso, lo que yo voy a mostrarles, bueno, tiene este título, Elogio de la planta, reflexiones sobre el principal gráfico arquitectónico, pero lo fundamental, bueno, no me presenté, mi nombre es Alejandro Folga, soy docente de la Universidad de la República, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en Montevideo, Uruguay, y lo que les voy a contar básicamente, lo que está publicado en este cuaderno, es una parte de mi tesis de maestría, que ya culminé hace unos 4 o 5 años. Y bueno, la tesis la voy a presentar muy brevemente para después ir a contarles también muy por arriba en qué consiste el artículo, el artículo publicado. La tesis se llama Discursos en planta, retórica gráfica y flexibilidad de la vivienda colectiva contemporánea. Es un título largo, pero creo que bastante descriptivo de lo que buscaba la tesis, ¿no? Esa tesis, cuyo tutor, no lo dije, fue el profesor arquitecto doctor Carlos Pantaleón, que realmente fue un gran aporte para el desarrollo de la tesis. Esa tesis plantea, o sea, parte de una hipótesis que, no lo voy a leer, está ahí en la pantalla, lo pueden ver ustedes, que tiene que ver con la representación y su relación con el proyecto. O sea, cómo los dibujos que hacemos los arquitectos tienen una relación con el proyecto, cómo esos dibujos comunican, no solamente mediante un lenguaje codificado, que obviamente también hay mucha codificación en las plantas que los arquitectos dibujamos, sino que comunican de una forma, vamos a decir, retórica. Los dibujos los buenos dibujos de los arquitectos, logran comunicar más allá de los códigos. Y eso era lo que a mí me interesaba investigar, de eso trata la investigación. Para ello yo trabajo sobre
vivienda colectiva, en particular sobre la flexibilidad de la vivienda colectiva, y utilizo las herramientas de la retórica clásica y las nuevas retóricas del siglo XX, que tienen que ver con la imagen, como, digamos, como forma de analizar los dibujos. O sea, analizo los dibujos como un discurso gráfico. Desde el marco teórico tiene que ver con la vivienda, acá hay algunas de las publicaciones consultadas, tiene que ver con la retórica, ¿no? Para eso también estudié y tomé conceptos tomados de la retórica clásica, desde Aristóteles hasta manuales contemporáneos, y tiene que ver con determinados elementos, sobre todo de la retórica, que pueden traducirse, que pueden trasladarse con bastante facilidad al discurso gráfico, ¿no? Acá esto lo voy a pasar muy rápido, no lo voy a explicar porque no da el tiempo, pero bueno, el aspecto fundamental, como decía, o sea, el tema que yo estudiaba tiene que ver con la flexibilidad de la vivienda colectiva. Para eso yo lo que hice es me tracé unas 6 categorías o 6 modalidades de flexibilidad, le llamo yo la tesis, que tiene que ver con la planta transformable, la planta evolutiva, la planta versátil, la planta neutra, la planta libre y la planta diversa, y a través del estudio de diversos autores voy analizando qué conceptos o qué ideas son fundamentales en esos, digamos, distintos modos de flexibilidad, y los ilustro mediante una serie de ejemplos. No los voy a explicar, los paso nada más, pero acá tienen ejemplos de planta transformable, o sea, son gráficos en planta que muestran las ideas de flexibilidad. Por ejemplo, el movimiento que se ve en este caso acá, que está arriba a la derecha, el movimiento de algunas partes de la vivienda que permiten justamente transformar el espacio, ¿no? O el movimiento representado mediante líneas punteadas. En este caso, la planta evolutiva suele tener distintas instancias temporales, o sea, esto nos muestra distintos momentos temporales de una misma vivienda. La planta versátil suele incluir distintas variantes, ¿no? Variantes o alternativas de organización de una misma planta, y por eso justamente es versátil. O la planta neutra suele tender a un dibujo muy, muy apagado, muy tranquilo, que justamente quiere decir lo mínimo para poder interpretar casi cualquier cosa. O sea, lo que vemos acá son gráficos que utilizan la codificación para comunicar una idea. La planta libre, que bueno, tiene que ver con esta idea del espacio libre que se puede apropiar y adoptar distintas organizaciones, y bueno, lo vemos también a través de series de plantas que nos muestran distintas posibilidades. Y finalmente la planta diversa, que es una categoría, digamos, que yo obtuve a través de distintos estudios, o sea, una categoría que yo incluyo entre la flexibilidad, aunque en realidad no es flexibilidad, es la posibilidad que dentro de un edificio haya distintas plantas, y eso permite una gran cantidad de variantes, ¿no? Porque en lugar de cambiar tu casa, te cambias de casa, ¿no? Entonces eso da lenguajes y expresiones como estos que estamos viendo por acá, del edificio Silodam de MBRDB, donde hay una gran cantidad de variantes, ¿no? Bueno, las conclusiones de la tesis tienen que ver con esta tabla que ven acá, que es en definitiva como una guía también para la enseñanza, aplicable a la enseñanza, de cuáles son los aspectos fundamentales de cada una de estas modalidades de flexibilidad, y cómo esos dibujos de alguna manera retoman las ideas fundamentales a través de recursos retóricos, ¿no? De un discurso en planta, ¿no? Y bueno, presento muy brevemente, porque creo que ya estoy en tiempo, de qué trata el artículo. El artículo, como decía, no voy a contar el artículo, no tienen que leerlo, creo que está bueno que lo lean, pero lo voy a presentar brevemente para aquellos que les interese o aquellas que les interese puedan leerlo. El artículo es una parte de la tesis, de hecho es una parte del marco teórico, no hablo de los casos estudiados, donde yo explico la importancia que tiene la planta para los arquitectos, para la arquitectura, ¿no? Históricamente, la relación entre planta y proyecto ha sido determinante, ¿no? Desde Vitruvio, ¿no? Vitruvio utilizaba una palabra que era iconografía, ¿no? O sea, para Vitruvio había 3 clases de representaciones: básicamente la fachada, la vista en perspectiva, donde, digamos, el objeto se veía lo más parecido posible a la visión que tenemos los humanos, y la planta, que era como la fundamental porque uno veía la organización del espacio. Desde Vitruvio hasta hoy, la planta es muy importante. En ese sentido, yo en el artículo trato diversas definiciones de planta, diversas formas de aproximarse a la planta, sinónimos, lo que tiene que ver con la etimología de planta, de dónde viene la planta, distintas interpretaciones, y también un brevísimo repaso histórico donde tomo algunos autores de la historia, empezando por Vitruvio y terminando por autores contemporáneos, que de alguna manera consideraban la planta como una pieza muy importante. Acá tenemos uno de los 4 dibujos que hay en el
artículo, que es una lámina del Tratado de Durán, donde, bueno, básicamente el Tratado de Durán era una cantidad de plantas que después se extruían, o sea, la planta era todo para Durán, ¿no? Y en este caso es otra de las ilustraciones que retomo del artículo. Lo que me parece interesante de acá es esta idea de la planta, es el San Pedro, ¿no? Pero son 8 interpretaciones diferentes que quieren decir distintas cosas. O sea, la planta está codificada y en ese caso estamos en el dibujo de la izquierda. Pero yo puedo dibujar una planta con determinadas intenciones, con determinada búsqueda retórica, y la puedo dibujar de estas 8 formas, ¿no? Esto es lo que dice Bruno Sevi. Cada uno de esos dibujos tiene una intencionalidad diferente. Y bueno, y finalmente en el artículo comento algunos autores que han hecho críticas a la planta y que han dicho que también es un sistema limitante para el proyecto, ¿no? Porque nos obliga a pensar en bidimensional y después levantar eso en tridimensional. Entonces, Insenga, que es uno de los autores que yo menciono, pone como ejemplo obras de la historia de la arquitectura en que no estaban pensadas en plantas, ¿no? Por ejemplo, el Monumento de la Tercera Internacional, la Capilla de Ronsham, la Iglesia de Imatra o el Museo Guggenheim, que son más bien un pensamiento espacial, casi maqueta o tridimensional, ¿no? Y también menciona algunos proyectos contemporáneos, como este famoso, o bastante conocido por lo menos, dibujo del estudio de OMA de Rem Koolhaas, donde lo que vemos son varias plantas de un edificio que tiene como un recorrido helicoidal, pero es un solo dibujo, ¿no? Es un solo dibujo que lo que nos muestra es como un desarrollo de esa planta, que de verdad deberían ser varias plantas y sería una cosa muy complicada, y genera un gráfico que es totalmente transgresor y totalmente nuevo con respecto al dibujo tradicional. Y bueno, termino por acá, nada, invitarlos a ver el artículo, y vuelvo a agradecer a los organizadores de este encuentro y de esta publicación porque realmente quedó muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Alejandro. Maravilloso, gracias por la precisión en el tiempo. Gracias. Bueno, y ahora volvemos al orden establecido en el escrito, en el cuaderno, perdón, con el primer eje, el primer núcleo, técnicas e instrumentos proyectuales, representado por el escrito el proceso de diseño como un diagrama de flujo conceptual de Ángel Ramón Peña Villegas de Colombia, ¿verdad, Ángel? Hola Roberto, sí señor, acá estamos en Colombia. ¿Sí se me escuchó, Roberto? Sí, sí, Sí. Ok. Comparto pantalla entonces. sí. Vale. Me comenta si ya se alcanza a ver. Todavía no. Ahí se está cargando. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, agradezco la invitación. Déjame encender la cámara. Me lo olvidaba. Ahí está. Le agradezco la invitación y a la universidad por esta participación en el coloquio. Voy a presentarles una breve reseña, ¿sí? Lo más sintético posible del artículo que presenté en aquella ocasión, llamado El proceso de diseño como un diagrama de flujo proyectual. ¿Sí? Este artículo comienza con la intención de revisar lo que hacemos y pues la primero es preguntarnos si es que alguna vez hemos reflexionado sobre aquello que sucede dentro de la mente del diseñador justamente cuando está creando, qué ocurre en ese espacio que es intangible, en ese espacio efímero que se da incluso antes de que se suceda, surja una línea en el papel o en la pantalla. Los diseñadores, especialmente los arquitectos, generamos un montón de ideas mentales, ideas que para nosotros pueden ser nítidas, completamente claras, aunque en algunas ocasiones se puedan volver difusas dependiendo de la situación en la que estemos. Pero definitivamente son invisibles para los demás, completamente invisibles para los demás. Esta invisibilidad en la imagen puede generar un conflicto de comunicación bastante importante, fundamental. Pues si no podemos ver y mostrar lo que imaginamos, ¿cómo podemos avanzar en un proceso que es inherentemente colaborativo y que está lleno de decisiones? Entonces, en virtud de esto, hoy quiero compartirles una herramienta que hace visible y tangible justamente este proceso y transforma la manera en que pensamos, aprendemos y comunicamos el diseño. Se trata pues del diagrama de flujo proyectual. Cuando el proceso de diseño se basa exclusivamente en la intuición,
Sin un registro consciente corremos un riesgo enorme, caer en la adivinación o incluso en las especulaciones, en la inconsciencia como tal del proceso. Si no entendemos cómo tomamos ciertas decisiones y no tenemos al menos una hoja de ruta para ello, pues nos volvemos incapaces de reconocer nuestros éxitos y nuestros fracasos. Es como tratar de dibujar justamente como la imagen intenta ilustrar a ciegas, recorrer un camino en la oscuridad absoluta. De esta manera, el proceso se ralentiza, las decisiones se vuelven incluso subjetivas, algunas veces caprichosas, y la visión original que teníamos puede que se vea distorsionada, deformada por esta especie de adivinación. La comunicación en estos procesos de diseño, una comunicación que no solamente es intrapersonal, también es interpersonal, se vuelve una especie del juego del teléfono descompuesto o del teléfono roto, porque intentamos adivinar lo que el otro piensa o el otro lo que yo estoy pensando. Y esto deforma por completo nuestra intención original, porque desviamos la atención. Entonces necesitamos una base tangible sobre la cual plasmar el proceso de las decisiones y que evite esta adivinación y más bien fomente la retroalimentación consciente. Eso es lo que buscamos y aquí es donde entra el diagrama de flujo proyectual. Esta es una herramienta que hace tangible el pensamiento, consolida a su vez el aprendizaje, así que tiene una doble virtud. No solamente es para el ejercicio profesional, también funciona para la formación profesional, academia y calle en conjunto con una herramienta, pues nos permite ver, nos permite examinar y más importante aún, creo, nos permite gestionar el proceso de diseño. Este diagrama de flujo no pretende decirnos qué hacer, no es rígido en lo absoluto, más bien es una invitación a ayudarnos a pensar, a saber pensar. El diagrama fundamentalmente es dinámico, es abstracto y no es ambiguo. Hay que hacer la diferenciación de la rigidez versus la rigurosidad que sí la tiene. Es una hoja de ruta que emula justamente el pensamiento, el proceso que llevamos cuando estamos diseñando, cuando pretendemos idear algo y sobre todo en él se posibilita la construcción de conocimiento. Este diagrama de flujo se comporta a grandes rasgos que luego de la solicitud de diseño entramos y la definición del mismo problema, entramos en definir, establecer el énfasis del proyecto, que como vemos a la derecha puede ser la intuición, por lo general ese es el primer momento que tenemos, muy intuitivo, que remite inmediatamente a una base de datos, todo el conocimiento que tenemos, conocimiento que se gestiona con herramientas metodológicas proyectuales que me encantaría poder compartir con ustedes en alguna otra ocasión, herramientas proyectuales que hacen parte de nosotros como individuos creativos, como arquitectos o diseñadores, y tienen que ver con el momento proyectual, los que están allí a la derecha, concepción, gestación y concreción, ya lo vamos a ver un momento. Cuando tenemos esa primera etapa resuelta, se genera una visualización, la que inicialmente tenemos en la cabeza, pero tratamos de transformar de manera digital o analógica. Ya vemos herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo. Esa visualización la llevamos a un momento de decisión, de discusión. Vemos si es discutible, al ser tangible la imagen, es discutible, pero también debemos saber si es coherente con lo que estamos pensando inicialmente. Hay un cruce allí de información que nos permite continuar avanzando en la propuesta de diseño en caso tal de que sea afirmativa el debate. En caso contrario, pues actualizamos, bien sea la base de datos que hemos utilizado o las herramientas proyectuales que utilizamos, para continuar con el proceso. Ese proceso de diseño, guiado por el diagrama de flujo, pues está estructurado en tres grandes momentos, que son los que están a la derecha, como les decía, es concepción, gestación y concreción. Cada uno puede desarrollar su propio diagrama de flujo, como lo vemos allí en pequeño. No me voy a detener a desarrollarlo, pero la idea es la misma de este macro que hemos conversado. En lo que sí quiero detenerme un momento es la definición de cada uno de ellos. La concepción es el momento de iluminación, es donde reina la intuición, surge la primera idea que da inicio a todo. Aquí es donde nuestra base de datos, que la vemos allí representada en el diagrama, compuesta fundamentalmente por conceptos y esquemas, es fundamental.
Esa es la que nos da, alimenta todo el proceso. Luego pasamos a un momento de gestación. Una vez hemos concluido la concepción, en la gestación la propuesta empieza a tomar forma, pues las decisiones, las variables aumentan considerablemente y el proceso implica mayor revisión, mayor diálogo entre nosotros y la otra parte involucrada. Y finalmente la concreción, que tiene un aspecto mucho más descriptivo, pues se codifica la propuesta en aras de poderla materializar, se describe en concreto. Lo hermoso de este enfoque es que cada experiencia, cada momento del proceso de diseño alimenta y enriquece nuestra base de datos. Nos volvemos conscientes además de nuestro proceso de pensamiento, lo que fomenta a su vez la creatividad, el descubrimiento de otras alternativas, la toma de decisiones con criterio. Es un ciclo de aprendizaje continuo, por eso decía que tiene participación con la academia. Es un ciclo, este ciclo de aprendizaje también demuestra una evolución en nuestro pensamiento proyectual como tal. No me quiero despedir, voy cerrando, sé que ya estamos en los 2 minutos que nos quedan, sin decir que, sin mencionar de manera muy pertinente al tiempo en el que estamos viviendo, que el diagrama de flujo se alimenta además y puede incluir la inteligencia artificial como un aliado poderosísimo. Pues si bien la inteligencia artificial puede generar imágenes muy potentes por sí sola, cuando la alimentamos de manera consciente con esos bases de datos que tenemos, y de allí que mencionaba los conceptos y esquemas, que es un ejemplo, una recopilación que aparece en el artículo y en las investigaciones que he hecho, cuando la alimentamos con esto, junto a las herramientas metodológicas proyectuales que compartiremos en otra ocasión, se vuelve aún más poderosa, porque ya la imagen no es una imagen generada de manera aleatoria o de adivinanza, no, se convierte en algo objetivo que además fomenta el debate, el diálogo, que es lo que dinamiza el proceso de diseño. Y todos estos conceptos y demás, pues no son inventados, son extraídos de nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia con la arquitectura, de nuestra formación, de todo lo que puede ser o lo que somos nosotros mismos. En resumen, el diagrama de flujo pues, transforma un proceso que podría parecer complicado en uno que es amigable sin dejar de ser complejo. Allí hay una gran diferencia. De la mano de esas otras herramientas que le mencioné, nos va a permitir visualizar las decisiones, registrar imágenes que impulsan el proceso, pero lo más importante aún es que nos hace consciente de nuestro propio proceso de diseño. Ya no estaríamos anclados o ser esclavos de la adivinanza, de la especulación o de la inconsciencia. Ahora somos conscientes de nuestro proceso de diseño y, como en algún momento dijo Pestalozzi, el pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Este es un enfoque que hace que el diseño sea más consciente, más autónomo y, en última instancia, más fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ángel. Bueno, estabas Gracias. con el cronómetro. O sea, Sí, aquí lo tenía. eso es muy bueno. Gracias, Ángel. Y nos Gracias. veremos la semana que viene en las jornadas, igual que con Alejandro. Y los invito a todos a dejar sus contactos acá en el chat, porque a veces no alcanzamos a anotar en la última diapositiva, y también a quienes están asistiendo, que puedan dejar sus comentarios o preguntas para los autores y serán leídas al final de las exposiciones. Aquí en el chat serán bien recibidas. Bueno, continuamos entonces con el nuevo capítulo, que es reflexiones en torno a criterios proyectuales, con el trabajo Experiencias infantiles en el espacio doméstico, cuestionando la práctica arquitectónica de Marta Larisa Rocha García, desde México. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ya lo pueden ver en pantalla completa. Ahí está, perfecto. Bueno, igual agradezco mucho la invitación a participar en este coloquio internacional. Y bueno, pues les presento el título del artículo
que se llama Experiencias infantiles en el espacio doméstico, cuestionando la práctica arquitectónica. Y también comentar que este proyecto formó parte de mi tesis de maestría, la cual se tituló Configuración arquitectónica del hábitat infantil y sus adversidades en el entorno doméstico. Bueno, nosotros partimos de concientizar que en el diseño arquitectónico existía, como en muchos otros ámbitos de nuestras vidas, un sesgo muy marcado con tendencia adultocentrista que pues suele ignorar las necesidades de la población infantil. Ser conscientes de esta realidad nos llevó a cuestionar si el diseño de las viviendas que existen en México favorece o está perjudicando a la niñez, por lo cual decidimos realizar esta investigación de forma preliminar para encontrar si existía escasez de información específica. Por ello, planteamos una investigación de tipo exploratoria para evaluar la experiencia de los niños en el entorno doméstico y determinar la causa del problema. Elegimos un paradigma desde el cual observar todo lo investigado y lo analizado, y este fue el modelo educativo de la crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque es un modelo que se enfoca en respetar el desarrollo infantil natural, le da una importancia a la relación de los niños con los cuidadores y también al entorno en el que se desarrolla su experiencia, siempre y cuando sea un entorno que abrace su autonomía y su desarrollo personal. Bueno, la problemática era justo esto, que la experiencia de niños y niñas rara vez figura en los estudios sobre el fenómeno arquitectónico. Y pues esto estaba descuidando sus necesidades y sus deseos. Como ven, su experiencia vital se ve afectada al realizar ciertas actividades socioespaciales dentro del espacio doméstico, afectando su desarrollo e interacción y consecuentando espacios que tampoco les representan. Nuestro problema de investigación era esta ausencia de datos, donde en la disciplina arquitectónica estaba muy marcado este desconocimiento acerca de las dificultades que enfrentan los niños al interactuar en su vivienda y también con la finalidad de descubrir a qué se debe este desconocimiento y qué consecuencias tiene principalmente para la infancia. Eh, Era muy importante realizar esta investigación, por una parte por esta inexistencia de información, también porque si bien encontrábamos ciertos estudios, estaban muy enfocados hacia el análisis del espacio público o del espacio educativo, dejando al espacio doméstico muy ignorado y descuidando otras etapas y condiciones humanas, como además de la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad o capacidades diferentes, las mujeres, las dinámicas familiares y de cuidados en general y pues con ello a la comunidad. También pues el impacto que tiene el hogar en el desarrollo infantil y a la larga en el desarrollo personal es una de las razones por las cuales decidimos realizar esta investigación. También porque el espacio habitable les concierne a las infancias, es su derecho también tener un entorno digno por prevención para detectar y detener prácticas adultas ejercidas en la arquitectura que desfavorecen al niño y empobrecen los espacios y también como beneficio social. Este estudio fue en sí uno de los objetivos específicos de mi trabajo de tesis y fue distinguir los problemas principales que afectan la experiencia del infante en el espacio arquitectónico. Para ello seguimos esta estructura que consistió en una consulta documental para después realizar el trabajo de campo y posteriormente analizar los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo a través de dos técnicas: la observación no participante, en la que trabajamos con los niños, y la entrevista semiestructurada, en la que incluimos también las percepciones de sus cuidadores o padres de familia.
A los niños se les solicitó un asentimiento informado para, pues también hacerlos parte de la decisión de esta investigación, de participar en esta investigación. Y bueno, la observación no participante se determinó que sería en niños y niñas de 3 a 5 años de edad que residieran en las ciudades mexicanas de Querétaro o Guanajuato, que tuvieran cierta cercanía y confianza con el investigador y que no tuvieran padecimientos o enfermedades graves que dificultaran la interacción en la actividad. Y en cuanto a las viviendas, que fueran unifamiliares de 2 plantas, con espacios mínimos requeridos como sala, cocina, comedor, habitaciones, escaleras, y que tuvieran una condición de ingresos de clase media para no caer en los extremos. Y bueno, las actividades que se observaron con los niños fue cómo podían subir y bajar escaleras, cómo sorteaban cambios ligeros de nivel, uso de lavamanos, barandales, cómo interactuaban al abrir y cerrar puertas y ventanas, si tenían o no accesibilidad y uso a los interruptores eléctricos y cómo eran sus rutinas de juego. A los padres de familia se les solicitaron preguntas de los siguientes temas, que eran rutinas y actividades de sus hijos o hijas, interacción con el espacio, cómo era el diseño de su vivienda, qué opinaban acerca de los temas de seguridad y supervisión, qué adversidades percibían ellos que vivían sus hijos, qué recursos, apoyos y recomendaciones nos podían ofrecer y también qué opinaran sobre las actividades de juego. Nuestra distribución de los participantes fueron un total de 15 niños y niñas. Eh, la mayoría fue de 5 años de edad, luego de 3 años y también de 4 años de edad. Y bueno, fue una distribución muy equitativa. Y cabe mencionar que solo en 3 casos participaron el padre y la madre en la entrevista. La mayoría de las entrevistas las realizaron las madres. Bueno, los registros in situ de la observación no participante, que consistían principalmente en advertir si existía adversidad durante las actividades o no. Observé que los niños y niñas siempre suben del lado de la pared. No suelen utilizar los barandales de la escalera porque no son apropiados para su altura, para la proporción de sus manos. La mayoría son escaleras sin descansos, no están diseñadas, pensadas en que alguien se puede tomar un descanso ahí. Las pertenencias de los niños no se reconocen como valiosas ni fungen como decoración del hogar. El entorno adultocentrista es poco estimulante. No existe conexión con la naturaleza o es muy poca. Y la libertad de sus movimientos se ve condicionada por la indicación de sus padres o por las restricciones que les impone el propio espacio, entre muchas otras observaciones. Y bueno, estas son algunas de las fotografías que tomé durante el trabajo de campo, de observación. De la entrevista semiestructurada se realizaron preguntas como qué espacios de la casa han notado que el niño o la niña utilizaba con mayor frecuencia y se obtuvo diversidad de respuestas. Aquí les presento algunas, como por ejemplo, los niños pasan más tiempo en la sala, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo porque ahí están sus cosas, es decir, tienden a involucrarse más en espacios que pueden apropiarse. Otra es, ¿crees que el diseño de la casa afecta o beneficia la experiencia de sus hijos? Y pues también opiniones diversas dependiendo del diseño de sus viviendas. Y bueno, los resultados. Em, encontramos que existe una injusticia en la distribución del espacio porque hay un dominio preponderante del adulto. Por ejemplo, el tema de los barandales, pues no consideran incluir alturas de agarre variables conforme sus etapas de crecimiento. Los niños y niñas evitan ciertas tareas de higiene porque el espacio y el mobiliario les dificulta su realización. Eh, existen pérdidas de oportunidades para la cooperación intergeneracional porque todo el diseño recae en las actividades hacia el adulto nada más y sin involucrar a los más pequeños. Y existe una desconexión con el concepto de identidad y pertenencia de los niños hacia su vivienda. También se documentó el uso creativo de objetos disponibles en el entorno para alcanzar superficies más altas, sortear obstáculos y realizar sus actividades. Y a esto le llamamos objeto prótesis,
que, pues como pueden ver, es un método que los niños utilizan para solucionar la adversidad que se les presenta dentro de la vivienda. Las observaciones las categorizamos en dos Organiza, principios. damos tiempo. Ok, muchas gracias. Me tardo ya solo un minutito y ya. Bueno, la categoría 1 fue prácticas, episodios, encuentros y procesos. La categoría 2 sobre las adversidades y estos mecanismos de confrontación que les platico. Y pues con diversos métodos de análisis llegamos a estas conclusiones. Que falta exploración en el diseño para infancias y diseño inclusivo. Existe una relación intrínseca entre el diseño del espacio y el desarrollo infantil. Hay que pensar en la temporalidad del diseño, que es esta capacidad de los espacios para ajustarse al paso del tiempo y que es necesario hablar de un diseño atemporal que beneficia a todas las etapas de desarrollo. También que la casa la estamos considerando como un remediador del problema de las ciudades, de cómo estamos diseñando también las ciudades y del hecho de que los niños no puedan salir a interactuar y a desarrollarse también afuera. Que la adversidad, a pesar de todo, es indispensable con un grado sano de riesgo y control. Y bueno, pues entre otras conclusiones, el espacio no es versátil, no es adaptable a las necesidades de las familias, los niños no tienen fácil acceso a la configuración del ambiente del hogar y pues resultó que no es un ambiente estimulante el diseño de las viviendas en México y se concluyen más cosas en mi trabajo de tesis, pero pues les agradezco mucho y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Larisa. Bueno, y continuamos con este mismo capítulo, con el siguiente trabajo, reciclaje arquitectónico y vivienda colectiva, reflexiones para el habitar contemporáneo, de Juan Carlos Cavera, desde Perú. Juan Carlos, Tal, buenas tardes. ¿Me confirman si hola. se puede ver a pantalla completa? Sí, sí, perfecto. Bien. En primer lugar, agradecer la invitación a este coloquio. Esta ponencia, bueno, forma parte de nuestra tesis de maestría elaborada en conjunto con la arquitecta Maricielo Guerra, quien no nos va a poder acompañar en este momento por un inconveniente de último momento, por lo que hoy yo voy a arrancar la ponencia Reciclaje arquitectónico y vivienda colectiva, reflexiones para el habitar contemporáneo. En primer lugar, es importante entender en dónde se sitúa esta investigación Lima Metropolitana, una ciudad que el año 2020, aproximadamente con 9 millones y medio de habitantes, presentaba un déficit cuantitativo equivalente a casi 700.000 viviendas. Por otro lado, Lima Metropolitana presentaba un déficit habitacional cualitativo, enfocado principalmente en las características, la calidad y la infraestructura de la vivienda, alcanzando un alrededor de 53% del déficit habitacional. En base a esto, nos cuestionamos desde el ámbito académico, arquitectónico, cómo podemos hacer frente para atender sobre todo a esta problemática. Es así que el principal motivo que tiene esta investigación es presentar al reciclaje arquitectónico como una alternativa que pueda hacer frente a este déficit que ya existe, sobre todo porque nos va a permitir actuar sobre edificaciones que ya existen, que están obsoletas o que están vacantes, para poder adecuarlas a nuevos usos, en este caso, a vivienda colectiva. De esta manera, para entender entonces el reciclaje arquitectónico, planteamos un repaso, en primer lugar, por lo que significa el reciclaje por como tal, y sobre todo entendiéndolo en dónde actúa, entendiendo que todos los edificios tienen ciclos de vida, y el reciclaje va a venir a actuar en la parte de la obsolescencia para antes justamente de su demolición. ¿Para qué? Para introducirlos en un nuevo ciclo de vida. Además, nos planteamos este cuestionamiento en la vivienda de cómo se proyecta, al menos desde el siglo pasado, con el funcionalismo, con las ideas de Le Corbusier, de que la casa era una máquina para habitar, que luego serán rebatidos un poco con la teoría de soportes de John Abraken, o proyectos tipo Open Building, como de Ábalos y Herreros, para decantar en una vivienda del siglo XXI que entiende la diversidad de estructuras familiares. Además, otro tercer punto importante a tomar en cuenta fueron las teorías de Falagá, Montaner y Moxie para proyectar vivienda. Por un lado, tenemos los espacios de relación entre el exterior, el interior,
una vivienda sin etiquetas, es decir, una vivienda que no tenga espacios definidos totalmente, la flexibilización de jerarquización para integrar o aislar espacios al interior de la vivienda, por lo que va a ser importante identificar el soporte y el relleno, es decir, aquello que puede ser factible de mover de aquello que es fijo. De esta manera, este breve sustento teórico nos va a permitir aplicarlo a un caso de estudio específico. En este caso, el edificio seguro es La Nacional. Es un edificio del año 1960 del arquitecto Manuel Villarán Freire. Se encuentra ubicado casi en los bordes del centro histórico de Lima. Es una edificación que estaba compuesta inicialmente de 3 bloques. Sin embargo, el tercer bloque hacia Girón Montevideo no llegó a completarse. Estas son las imágenes del proyecto existente, donde hay hacia el lado derecho tenemos este edificio de 2 pisos nada más que no llegó a completar la tercera torre. Imágenes de la alta dinámica que ya existe en la zona, imágenes interiores también que demuestran estos cambios de uso que fueron vivienda y ahora son depósitos u oficinas. Esto nos permitió analizar el edificio a profundidad a través de 11 variables que nos van a permitir identificar cuáles aquellas características que se pueden repotenciar, intervenir o conservar. Es así que este edificio entra en un proceso de reciclaje al que denominamos una nueva forma de habitar, planteamos a través de estrategias. A nivel urbano, completamos el conjunto con este espacio que quedó vacante, generamos espacio de uso público. Actualmente tiene una plaza central que es un depósito de autos que en nuestra propuesta planteamos abrirla a la ciudad, también con un espacio público en altura. A nivel edilicio, planteamos la optimización de estos núcleos técnicos que permitan un mantenimiento que pueda ser factible hacer cambios a largo plazo. La transformación del corredor, no solamente entender los pasillos como zonas de tránsito, sino también como zonas o espacios de encuentro comunitario. La iluminación de la circulación por aspectos bioclimáticos, reconfigurar la circulación vertical, sobre todo para adecuarnos a la normativa de construcciones vigente. Extender la envolvente para darle una nueva imagen y también para añadir espacio adicional a cada unidad de vivienda. Y finalmente, colectivizar la terraza, un espacio o un techo que actualmente está sin acceso y sin uso, al menos intervenirla para generar un gran espacio comunitario. A nivel tipológico, esta transición entre lo público y lo privado planteamos un acceso, un umbral para definir un poco al menos estas 2 esferas entre lo público y lo privado, agrupar ámbitos especializados, estos espacios que sí o sí necesitan ser fijos porque se sustentan en instalaciones técnicas, etc. Generar la indeterminación de jerarquizar y flexibilizar, es decir, una vez teniendo estos ámbitos especializados, nucleados, nos permite liberar la planta e incluir elementos que puedan ser movibles para unir, consolidar espacios al interior de la vivienda y finalmente añadir espacio exterior propio, un espacio adicional a la vivienda que permita hacer actividades al aire libre. De esta manera, la propuesta de Alicia se completa con estos 3 bloques, manteniendo también la normativa vigente, de tal manera que el programa se repotencia con las dinámicas que ya existen, se dota de nueva vivienda, la estructura de alguna forma se añade una nueva envolvente metálica para sostener, en este caso, el espacio exterior propio. Las circulaciones también respetan la normativa vigente y sobre todo se incluyen estos espacios de encuentro colectivo, los espacios intermedios y las instalaciones que permitirán la reconfiguración, hacerle mantenimiento o cambios a largo plazo. A nivel edilicio también la interacción con el entorno, estos espacios, el espacio en primer nivel que se abre a la ciudad, un espacio también en altura, los escenarios y la inducción en el encuentro que va a ocurrir en cada uno de los bloques y potenciar la relación exterior e interior con este nuevo espacio, este nuevo envolvente que permite hacer actividades al aire libre y comunica de alguna forma o une ambas esferas. De tipo, bueno, propuesta tipológica tenemos un esquema funcional que deriva en realidad de algunas ideas como el sistema de soportes de Abraken, el sistema rail de Manuel Gausa. En base a ello proponemos un esquema que en este caso lo estamos aplicando específicamente a este caso de estudio, pero que puede ser aplicado fácilmente a otro tipo de vivienda colectiva que se basan en un corredor central, umbrales de ingreso, ámbitos no especializados y espacio exterior propio. De esta manera, cada tipología puede permitir una flexibilidad, una adaptabilidad de acuerdo a los requerimientos de los habitantes que van a vivir aquí. De esta manera tenemos la transformación del edificio a través de 3 acciones puntuales: la demolición, la adición y la conservación.
Un primer nivel, un basamento totalmente permeable, una plaza pública abierta, que de alguna forma también repotencia ya los locales comerciales que existen alrededor. Un segundo nivel, un espacio en altura que está conectado también al basamento del primer nivel, que actualmente es un techo sin uso, pero nosotros planteamos abrirla también con usos de tipo público, comerciales, culturales. Un nivel típico, el cual prácticamente es la reconfiguración de de cada bloque de vivienda, en donde tenemos franjas para servir los núcleos técnicos, tenemos circulaciones verticales y sobre todo, y muy importante, los espacios de encuentro colectivo para al menos inducir estas interacciones ocasionales, que también puede verse esto en el corte presentado. Un nivel de azotea en donde actualmente es un espacio solamente de mantenimiento, pero nosotros planteamos abrirla para generar un nuevo espacio también comunitario, que también conforma un remate del proyecto. Esta bien vendría a ser entonces la nueva imagen del edificio, con una envolvente dinámica que entiende también que es las diversas expresiones de las personas que habitan cada una de ellas. Ya a manera de conclusión, ya para ir cerrando, el reciclaje arquitectónico lo entendemos como una alternativa, una vía factible que podría aplicarse a proyectos de vivienda en infraestructuras ya existentes, sobre todo entendiendo que estas intervenciones no solamente tratan a nivel estético, sino necesariamente cada intervención debe mejorar las condiciones de habitabilidad que ocurren al interior de ellas y sobre todo, y muy importante, entender cuáles son las exigencias, necesidades contemporáneas que ya necesitamos o necesitan las personas que van a vivir aquí. Y sobre niveles de intervención, aplicarlas en tres escalas. A nivel urbano, identificando o uniendo nuevamente estos conjuntos de vivienda a la ciudad para nuevamente, al menos, integrarlos a las dinámicas que ya existen. A nivel edilicio, entender, por un lado, la parte técnica, tener un buen análisis del edificio, cómo se puede repotenciar para de alguna forma también no solamente ver lo técnico, sino también incluir espacios intermedios de encuentro colectivo con el fin de devolverle el sentido de lo colectivo a la vivienda. Y una tercera escala, la escala tipológica, en donde planteamos que se debe necesariamente al menos repensar este enfoque tradicionalista, al menos en Lima Metropolitana, de la forma en cómo se viene realizando vivienda. Una vivienda que no permite hacer integraciones de ambientes, que no permite un cambio a lo largo del tiempo. Sobre todo porque entendemos que el proyecto de vivienda no debe ser un proyecto culminado o no debe entenderse así, sino más bien debe entenderse como un proyecto en constante proceso y evolución. Estas han sido nuestras referencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy interesante. Bueno, y ya hablaremos al final. Seguimos con el siguiente capítulo sobre la enseñanza y sus métodos en el labor proyectual, con el texto, el escrito de enseñanza, aprendizaje de la arquitectura, desafíos desde la complejidad de Paola Barragán, Vargas de México. Paola, tu espacio. Muy bien, muchas gracias. Ya se ve, ¿verdad? Se ve perfecto. Bueno, pues antes de iniciar me quiero sumar a los agradecimientos y a la felicitación a ambas instituciones para lograr este evento y la publicación de estos artículos. Mi nombre es Paola Barragán y junto al doctor Avatar Flores, que está aquí presente, quien ha dirigido mi tesis de maestría, de la cual forma parte este artículo, vamos a presentar enseñanza, aprendizaje de la arquitectura, desafíos desde la complejidad. Este artículo es parte del inicio de mi tema de investigación, respondiendo a dos preguntas y que me permitió escoger en qué parte del sistema de la enseñanza de la arquitectura nos íbamos a poner para estudiar. Y precisamente las preguntas son estas: ¿cómo enseñamos y cómo aprendemos a diseñar arquitectura? ¿Y cómo impactan las dinámicas dentro de las universidades a la producción arquitectónica y el entorno construido fuera de estas instituciones? Bueno, para hacer nada más una aclaración rápida, como taller de proyectos entendemos este lugar donde se aprende a proyectar en las escuelas de arquitectura. Es parte del núcleo formativo de los programas y una característica que tienen tradicionalmente es esta técnica heredada de las artes, donde existe un maestro, existen los aprendices y a través de la imitación se va adquiriendo conocimiento, lo cual genera un vacío disciplinar pues, en la arquitectura.
Dulce María Barrios nos dice que en sí la arquitectura no tiene una definición precisa del término, incluso el doctor Avatar a inicio nos comentaba, ¿no?, que existe la arquitectura como disciplina, como fenómeno, como actividad proyectual, y esta ambigüedad conceptual llega también a esta parte pedagógica. No logramos definir un objetivo común de para qué hacer arquitectura, y eso se refleja en las técnicas dentro de los talleres de proyectos. Nosotros hicimos un análisis sistémico, como les comentaba, para poder entender qué estaba sucediendo dentro de estos talleres y en dónde insertarnos. Para situar al problema, nosotros estamos en la ciudad de Querétaro, en México, en las instituciones de educación superior que enseñan arquitectura y pues bueno, dentro de estos talleres de proyecto. Estamos definiendo nuestro sistema con 3 grandes subsistemas. Sería el taller de proyectos, que se inserta en una universidad que a su vez está en un contexto. El primer subsistema sería el taller de proyectos, donde existe esta figura del docente que tiene su propio paradigma de lo que es la arquitectura, de lo que debe ser. Tiene objetivos, técnicas didácticas y enfoques pedagógicos, y están los estudiantes que tienen sus propias expectativas y experiencias de lo que debería ser estudiar arquitectura. La universidad tiene su propio paradigma académico, su propio sistema y modelo educativo, sus estructuras organizacionales de las instituciones que permean hacia el taller de proyectos, a los objetivos de los docentes y de las materias propuestas. Y en el contexto, estos estudiantes se vuelven profesionistas y son bombardeados o, bueno, forman parte de este contexto económico, laboral, social y cultural, y con esto permea la producción arquitectónica. Lo que nos dice el sistema es que todas estas cuestiones que aprendemos desde la escuela permean directamente en lo que entendemos como contexto o ambiente construido fuera de las universidades. ¿Y qué pasa después? Pues estos profesionistas regresan a las universidades para ser estos docentes que vuelven pues como a cerrar el ciclo de cómo estamos aprendiendo y enseñando arquitectura. Analizando este sistema encontramos algunos desafíos que están divididos en 3 categorías. Los desafíos pedagógicos, pues el más claro es romper este modelo maestro-aprendiz, es generar un entorno educativo que fomente el autoconocimiento y pensamiento crítico en cada estudiante, recalcando la importancia del diálogo. Y bueno, aquí empezamos a hablar de esta necesidad de profesores especializados, como nos propone Osorio, que es parte donde estamos centrando también ya la tesis para cerrar la maestría. A nivel institucional, hay que equilibrar o seguir tratando de equilibrar la formación técnica con la educación integral. Es difícil. Alberto Pérez Gómez propone que incluso la arquitectura debería estar en el ámbito de las humanidades y no tanto de las bellas artes o de la técnica, sino que sean como fines, más bien recursos para el fin humano de la arquitectura. Y a nivel contextual, los desafíos que identificamos serían no enfocarnos únicamente en las competencias que nos pide el contexto fuera de la escuela, entender que la arquitectura ha sido parte del status quo, de la formación de las ciudades, del poder, y que las condiciones adversas que existen en el ámbito laboral se perpetúan también desde la formación académica. O sea, este ciclo se va cerrando y pues es necesario romperlo. A manera de conclusiones, pues es obvio que el sistema es la fuente de sus propios problemas, como nos marca Donella Meadows, y nosotros queremos centrarnos para tratar de desequilibrar un poco al sistema en la parte de objetivos, técnicas y enfoques. Creemos que para un replanteamiento efectivo es indispensable repensar los objetivos y técnicas pedagógicas que se emplean dentro de estos talleres de proyecto y en la enseñanza de la arquitectura. Y pues lo que nos plantea la pregunta si es necesario hablar de una pedagogía específica en la arquitectura, de una o varias pedagogías, pues para enfocar este objetivo común. Cierro con esta frase de Osorio, que hablar de la enseñanza de la arquitectura siempre conlleva una carga emotiva, pues por todas las personas que involucra el sistema. Gracias. No, muchas gracias, Paula. Eh, bueno, se me sobró tiempo, así que aprovecho para, antes de que cerremos con la exposición de Daniel, recuerden de dejar acá en el chat sus
sus contactos, sobre todo para que puedan estar en contacto entre ustedes y con algún asistente o oyente que en este momento esté en la sala, porque son realmente investigaciones muy complejas, obviamente interesantes, y está bueno que al menos ayer pasó retroalimentarnos entre nosotros. De eso se trata, ¿no? Esto es una red que muchas veces está invisibilizada, pero aquí en estas instancias donde toma cuerpo y se visibiliza y está bueno entonces poder estar comunicados entre nosotros. Y bueno, como decía, para cerrar ya con el último capítulo, que es reflexiones en torno a conceptos disciplinares, el escrito Percepciones de una figura social colectivamente construida en la arquitectura, a cargo de Daniel Alfredo Nero Caballero de México. Daniel, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Mm, ahí ya lo pueden ver bien. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad de Palermo y a Roberto por invitarnos a participar en este coloquio. Eh, el tema se llama Percepciones de una figura social colectivamente construida en la arquitectura y fue una investigación conjunta para una tesis de maestría entre el doctor Avatar Flores Gutiérrez aquí presente y yo durante mi periodo de estudio. Entonces todo surge un poco desde este árbol de problemáticas, ¿no? En donde parte de lo que se quería observar eran las malas prácticas de la arquitectura y a partir de las consecuencias visibles, ¿no? que teníamos dentro del gremio, ¿no? y la práctica arquitectónica, empezamos a rastrear un poco las causas y los orígenes a partir de los procesos formativos y los procesos productivos, en donde en la investigación completa de la tesis se enunció un término denominado la figura del arquitecto, en donde existe una construcción social alrededor de la arquitectura que va influyendo, ¿no? dentro de los procesos formativos y productivos, y esa era parte de la hipótesis que queríamos demostrar y que queríamos rastrear a lo largo de la investigación. Entonces, partiendo ya como un poco a la base, ¿no? o al marco teórico que sería de la investigación, tenemos como dos grandes rubros. Por una parte está la percepción social y por otro lado está la arquitectura, ¿no? Dentro de las temáticas teóricas que se abordaron como aproximaciones, se revisó a varios autores como Goffman, como Durkheim o la teoría de Berger y Luhmann, en donde cada uno de estos factores fue componiendo un poco el enfoque que se le iba a dar a la investigación. No profundizo por falta de tiempo, pero dentro de la investigación completa se encuentra este desglose. Y por otro lado teníamos la parte de la arquitectura, donde tenemos un enfoque de realizar una crítica disciplinar respecto a cómo se lleva los procesos dentro de la arquitectura y también una perspectiva desde los sistemas complejos en donde podríamos ampliar la mirada, ¿no? y entender a la arquitectura como un sistema complejo que es propenso a tener cierta influencia dentro de estas cuestiones sociales. Entonces, en esta intersección, como este diagrama, tendríamos la parte de la percepción social de la arquitectura, que tiene como dos límites, ¿no? El primer límite es la imagen colectiva de los arquitectos, que es como todo el mundo percibe a las personas que practicamos arquitectura, ¿no? Lo que está allá afuera, lo que está controlado por, digamos que la Vox Populi, por los medios de comunicación, ¿no? Y por otro lado está el segundo límite, que es la figura del arquitecto que se denomina desde la tesis, en donde tenemos la construcción dentro de la misma disciplina. Entonces, es como los arquitectos o las personas que practicamos arquitectura nos percibimos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Entonces, un poco el punto era ver si esto influía en los procesos disciplinares y a lo largo de la investigación se fueron desarrollando ciertas herramientas para reconocerlo. Entonces, por una parte, como en este mapa de cómo es la percepción de una persona que estudia arquitectura, tenemos que partimos de un conocimiento colectivo, en donde tenemos un individuo aspirante que a través de los procesos formativos se transforma en un estudiante de arquitectura y que tiene otra serie de conocimientos que
son de índole académica. Y por otro lado, también tenemos que hay una tercera etapa en donde el profesionista de arquitectura, por medio de procesos productivos, el trabajo, cuestiones laborales, se hace de un conocimiento profesional en donde pues ya tiene esta nueva carga de ideas y nuevos conocimientos y se genera una percepción, ¿no? Entonces ahí esta percepción va evolucionando a lo largo del tiempo y debido a los diferentes estímulos a lo largo de la vida de una persona. Y en este artículo que publicamos, nos enfocamos en la parte del conocimiento académico respecto a los estudiantes de arquitectura. Entonces, esta parte de la percepción y un poco cómo empezamos a eh, incurrir en ciertos procesos formativos y productivos a lo largo de nuestra estancia en las universidades fue el enfoque de la investigación. Entonces, para eso desarrollamos un instrumento metodológico en el cual le denominamos levantamientos perceptuales, en donde teníamos unos ciertos retos de desconfianza y de cómo obtener la información de la manera más fiel, a partir de preguntarle a las personas que estudian actualmente arquitectura cómo se sienten o cómo perciben la disciplina. Para eso se desarrollaron dos, digamos, líneas dentro del instrumento, que fueron mapas corporales y por otro lado un desarrollo de una etnografía perceptual. Los resultados de estos levantamientos están ahí en el artículo y pues, se basaron de estos mapas corporales para permitir que las personas se relacionen con ciertos conceptos o con ciertas emociones que tienen respecto a la disciplina. Entonces se les pedía que realizaran una especie de diagrama, ¿no? De donde dentro de su corporalidad identificaran ciertos conceptos que se relacionan con la disciplina. Entonces, esto se hizo un levantamiento en dos universidades distintas, eh, con diferentes alumnos de diferentes semestres, y cada quien iba ahí, dibujando un poco cómo percibían que debía ser un arquitecto o que era una persona que practica arquitectura. Y se dieron como dos rubros muy interesantes, ¿no? Está el arquitecto constructor, ¿no? Y el arquitecto también diseñador, que parten de puntos muy diferentes y son paradigmas distintos. Entonces, desde ahí empezábamos a notar una cierta falta de conciliación respecto a una definición de lo que conlleva la disciplina. Por ahí también se fueron dando como eh, algunas señales, ¿no? De que hay algunos conceptos que se van repitiendo a lo largo de la formación que indican que hay ciertas deficiencias dentro de los procesos disciplinares en la formación, y también un cierto anhelo, ¿no? De terminar o de tener una cierta estabilidad al terminar el periodo de estudio, ¿no? Entonces, en la parte del medio de la herramienta se les preguntaba de manera un poco más directa y a partir de texto su percepción inicial actual de la arquitectura, cuando empezaron a estudiar y cómo están en el semestre en el que estaban, las motivaciones de estudio que tuvieron para entrar a arquitectura, sus opiniones de la escuela de arquitectura hasta el momento, su experiencia con el personal docente en cuestión de clases y también a manera personal, y las actividades y dinámicas de la carrera en general, cuáles eran los sentimientos alrededor y qué era las opiniones que les merecían, ¿no? Y por último, cerrábamos con otro mapeo corporal en donde las personas que participaron fueron metiendo ciertas relaciones con su yo futuro, de cómo se veían, si ya saliendo de la carrera, si teniendo algún tipo de otra aventura dentro de sus vidas y cómo relacionarlo también esta corporalidad. Mucha gente sí se veía como teniendo su oficina, su constructora, pero hay gente que ya desde ciertos semestres optaba por otro tipo de caminos dentro de la propia arquitectura y eso también fue muy interesante. Entonces, todas estas nuevas manifestaciones ya eran como unas hibridaciones respecto a esa primera figura que ellos concebían como lo que era el deber ser y lo que ellos querían que fuera, ¿no? Al final de su periodo de estudio. Entonces, al final nos generamos unas reflexiones respecto a cómo estamos llevando los procesos disciplinares dentro de las escuelas, qué cosas podemos optar por atacar o por priorizar para comenzar con ciertas mejoras, pero también de alguna manera empezar a desarrollar ciertos mecanismos o instrumentos que permitan también tener un feedback muy real y muy actualizado de cómo se está sintiendo las personas que están estudiando.
porque en todas las universidades tenemos estas encuestas docentes, ¿no? Donde hay 8 preguntas y contestas del 1 al 5, pero no siempre es el mejor indicador para tener un buen parámetro respecto a cómo es la vida académica o la vida universitaria de las personas que estudian arquitectura. Bueno, ese sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, con Daniel cerramos la etapa de exposiciones. Tenemos bastante tiempo, 20 minutos es mucho para hablar, pero antes quería agradecerles nuevamente por el tiempo, la predisposición, el trabajo que insume años, lo que vimos aquí hoy, lo que escuchamos. Eh, Así que muchas gracias por eso. Y después hay algunos ejes que son comunes. Saludamos a Alejandro que se tiene que retirar, al igual que Larisa. Fue un placer y nos estamos viendo la semana que viene en la Placer jornada. realmente. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Alejandro. Eh, Ahí también Ángel está compartiendo su correo. Recuerden dejar todos sus contactos en el chat. Decía que hay temas que tienen que ver precisamente con nuestra región. Cuando Sarkis crea el centro de investigaciones, lo hizo para, como está también enunciado en los objetivos del mismo, con respecto a la investigación, investigar desde aquí una investigación situada como la arquitectura para desde Latinoamérica para Latinoamérica. Entonces aparecen en el trabajo de Larisa, que planteaba, bueno, esto es en México, pero cuando ella enuncia quiénes son los que están negados en el proyecto de arquitectura, las mujeres, los niños, los ancianos, bueno, eso es algo que atraviesa a América Latina toda, por eso también los estudios de coloniales, que hay creo que un núcleo muy importante referido a estos estudios ahí en la UAC, pero pensaba que todos estos que están negados en el proceso proyectual, en el proyecto y en su ejecución, hablan de, bueno, entonces, ¿para quién proyectamos? ¿Cuál es el sujeto del proyecto y que luego va a habitar esa arquitectura? ¿Quién es esa familia? ¿Es una familia? ¿Es una familia blanca? ¿Es un hombre blanco? Pero hay otros temas también. Cuando hablaba recién Paola sobre el taller de proyecto y tratar de destruir esta dinámica del maestro y aprendiz, y es la dinámica también de la FADU en la UBA, y será seguramente en Uruguay, en escuelas de Chile y en escuelas de Brasil. Eh, y cuando recién Daniel hablaba de cómo nos percibimos, y muy reveladores estos dibujos, estos últimos de cómo el arquitecto se viste, que tiene el casco porque es el que construye, y estos anhelos de tener el propio estudio o la propia oficina en un contexto latinoamericano donde cada vez es más difícil que eso suceda. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de los que nos graduamos en arquitectura y los que se van a graduar acceden a ese estudio, a esa oficina? Eh, que también invisibiliza esas otras formas de ejercer la profesión. Es interesante esta pregunta, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Hoy hay un panorama muy interesante en América Latina en cuanto a el ejercicio, a las prácticas arquitectónicas, en cuanto al arquitecto como gestor entre distintos actores sociales, generando no solamente el proyecto de arquitectura, sino resolviendo un problema. Se lo ve en Ecuador, se lo ve en Paraguay, son generaciones de arquitectos entre 20 largos y 40 y pico. Se lo ve en México, se lo ve en Venezuela, se lo ve en Argentina, en Chile. Digo, hay una transversalidad en nuestra región que creo que queda muy plasmada, esto en líneas muy generales, sin entrar en la particularidad
de cada investigación, pero hay temas que nos atraviesan como región y que es uno de los motivos por los cuales existen estos cuadernos vinculados a temas de la arquitectura, vinculados a las jornadas. No sé, Avatar, no voy no quiero manipular o digamos, eh, hablar solamente yo. Hay preguntas, invitamos también a los expositores y Avatar y que puedan nada, hacer sus aportes. Gracias, Roberto. Yo también quiero pues agradecer mucho y felicitar a todas y todos los ponentes. Muy interesantes las intervenciones, las propuestas que por supuesto ya las conocemos porque son parte del volumen especial de cuadernos, pero es mucho más rico también cuando se puede complementar escuchándoles Sí. en vivo, escuchándoles y poder también tener estas interacciones que seguramente se darán, quizá no necesariamente en estos minutos que tenemos, pero que seguramente sucederán después, ¿no? Ya con intercambios particulares de comunicación posteriores. Quería yo hacerle una pregunta. Fíjense que siempre que hablamos del tema proyectual, ¿no? Cuando se plantea, por ejemplo, herramientas, cuando se plantean técnicas, cuando se plantean estas cuestiones muy puntuales, no sé si en todos los países pasa y no sé si sucede en todas las instituciones, pero suele haber siempre como un rechazo de entrada, ¿no? Como que pareciera que todo intento por entender el proyecto, entender los procesos o incluso tratar de estructurar pues, ciertas técnicas, resulta algo que se rechaza automáticamente por pues porque se entiende que el proyecto es algo muy libre, es algo muy particular, que depende particularmente del proyecto y del contexto y de la historia y que no hay manera como de poder pues de alguna manera tener ciertas bases, ¿no? Esto es un poco lo que hemos percibido, lo que se percibe en los entornos en los que hemos estado, no sabemos si es generalizado, y quería preguntar en particular a Ángel, ¿cómo estás? Porque me parece que precisamente le sucede esto que nos pasa, ¿no? A quienes entramos en estos temas. Cuando estabas explicando, dijiste, no estoy tratando de estandarizar, no estoy tratando de decir que es un recurso lineal, ¿no? Y creo que es precisamente eso lo que nos sucede a todos los que tratamos de hacer este tipo de investigaciones, este tipo de aportes, ¿no? Que entramos en pues como pues un poquito pidiendo esa disculpa de, a ver, esperen, no es que no queremos hacer eso que ustedes creen que quiero hacer. ¿Cómo ha sido en tu experiencia por allá? ¿Qué es lo que tú percibes? Y pues por supuesto que si alguien más quiere colaborar en esto y poder ver qué es lo que está pasando al respecto, pues sería muy rico, ¿no? Ángel. Vale, Avatar, muchísimas gracias. Pues sí, uno empieza con esa suerte de disculpa anticipada por hacer esa, en algunas palabras, osadía de pretender estructurar el proceso. Pero más allá de ser una estructura rígida o una camisa de fuerza, es un modelo de pensamiento y como modelo está abierto, de hecho, exige el input de cada quien, porque de lo contrario queda allí como una estructura vacía. Me ha pasado con colegas, sobre todo profesores, que ven esto con mucho recelo porque se cree que se estandariza y que se hace rígido el proceso, cuando es todo lo contrario. Sencillamente es una invitación en una estructura que, como dije, requiere el insumo de todos y cada uno de nosotros. Ahora, por el lado de los estudiantes, es más bien recibida, porque tienen un piso sobre el cual apoyarse. Como vemos en otras ponencias, este debate de la figura del maestro y el discípulo se trata más bien en ver cómo pesco el aprendizaje o las enseñanzas que me puede dar el discípulo, ¿sí? En una caja negra. Cuando el alumno tiene esa base y dice, ok, en esto me puedo apoyar, ya entiendo más o menos por dónde va el profesor en el caso académico, pero también entiendo y me responsabilizo de mi input, porque yo tengo que ofrecer, yo tengo una línea de trabajo.
una línea de trabajo que como docentes debemos decirle que no sea caprichosa, que no sea subjetiva, sino que tenga su componente más bien objetivo, y ahí es donde entra el diagrama. Nos permite tener esa base sólida sobre la cual empezar a trabajar, sobre la cual experimentar sobre todo y ser consciente de que experimento, porque hay estudiantes brillantes que no saben que son brillantes, obtienen un 20 o la máxima calificación según la universidad y luego intentan replicar ese éxito sin éxito, porque reprueban al siguiente ejercicio y no saben por qué, si están haciendo lo mismo de la vez pasada, pero en realidad ahí lo que hacen es replicar el proyecto, no el esquema de pensamiento. Entonces, cuando entendemos, por ejemplo, el diagrama de flujo como un esquema de pensamiento que requiere las particularidades, como tú bien dices, pues ya sabemos que puedo replicar el esquema de pensamiento con ciertas adecuaciones, pero tengo una base, no ando adivinando. Entonces es una suerte de amor-odio, porque es una estructura que me marca un camino, ahí es donde está el odio, pero es amor también porque me tengo la mano acá en la espalda que me va acompañando. Eh, a fin de cuentas, a mí me encanta por eso, porque me permite experimentar, explorar desde lo que yo soy. Y a los alumnos con los que he conversado después de mucho tiempo, pues también comparten esa idea. Se empoderan de sus propios procesos de manera consciente. Interesante, Ángel, muchas gracias. Creo que sí es algo recurrente en estas temáticas, ¿no? Este fenómeno, lo que sucede. Y efectivamente, a mí a veces cuesta este trabajo, ¿no? Como explicar esta visión que quizá tiene más que ver con los sistemas, ¿no? Ujú. Con un sistema que se va nutriendo de cierta información del contexto, de las personas, de los habitantes, del tiempo, del momento, y que al final se vuelve pues un sistema totalmente flexible y totalmente dependiente de todo un contexto y de una persona también que está haciendo el proyecto. Muy bien, gracias. Gracias, Albert. Gracias. Sí, eso es muy común también en algunas escuelas de arquitectura acá en Argentina. Y es un prejuicio que obviamente está instalado entre nosotros, ¿no? Entre los mismos arquitectos. Eh, los que la mayoría de las escuelas nacionales de Argentina, quienes enseñan son arquitectos que ejercen la profesión, y cuando desde la academia o un arquitecto, como en mi caso, más vinculado a la investigación y a lo académico, quiere acercar una metodología que mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje de proyectos, y no, surge el rechazo, ¿no? Pero van a salir proyectos iguales, nosotros lo único que tenemos que hacer es darle una caja de herramientas. Bueno, pero ¿quién le está enseñando a manejar esa caja de herramientas? No alcanza solamente. Tal vez esto, y estoy hablando de una generación que hoy tiene, estoy memorizando y trayendo a la mente estas caras y estos nombres que hoy tienen más de 50, eh, o ya en los 60, en los 60 años, cuando ellos eran estudiantes, creo que no se cuestionaba esto hasta que ya te habías recibido, tenías algunos años de ejercicio de la profesión. Hoy no pasa con las nuevas generaciones. El estudiante del segundo año ya percibe: "Che, esto es cualquier cosa. No puedo estar librado a mi intuición, a un talento que tal vez no tengo, pero entonces si no lo tengo, quiero hacer buena arquitectura. Tienen que sistematizar esta enseñanza para que yo, si no soy un dotado, no tengo un talento especial para la forma, bueno, no puedo ser un mediocre arquitecto o arquitecta. Me parece que hoy las nuevas generaciones están demandando esto. Y ahí Paola está levantando la mano. Sí, gracias, Roberto. Adelantándome un poco a los resultados que estamos teniendo en mi tesis, lo que vemos es que el mercado laboral influye demasiado en lo que se plantea desde las escuelas, incluso desde los profesores o el cuerpo docente que se contrata. Se le da muchas veces más peso a las personas que tienen más éxito afuera en el campo laboral, que son más productivas, que salen en revistas, que salen en publicaciones,
a personas que tienen, digamos, este entrenamiento pedagógico, este conocimiento de cómo hacer que ciertos conceptos sí se entiendan de manera, pues, digamos, acertada, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, todo este peso del mercado laboral, las competencias, incluso las propias expectativas de los alumnos, ¿no? De ya salir y ya trabajar y que lo que yo sepa sea hacer costos y sea hacer cosas que sí funcionen, más allá de cuestionarnos en la profesión, para qué y por qué, es lo que nosotros estamos viendo como, pues, parte importante en esta problemática. Sí, sí, coincidimos. Mm. Permiso, Roberto, iba Sí, a complementar un poco. Bueno, estoy de acuerdo con Paola, es cierto que el mundo allí afuera tiene una dinámica. Hay un consumo, hay una necesidad, hay un deseo. Y los alumnos, incluso yo recuerdo cuando recién gradué, pues quería ya estar construyendo. No nos enseñan a tener esa paciencia en las universidades. Y cuando vienen esas estrellas o arquitectos de mucho éxito a nivel laboral, en su oficio como tal, a las universidades, que es, creo, es fundamental también, se olvida esa partecita, ¿no? De cómo es que llegó a tener ese éxito. No lo vas a tener de una vez, hay un proceso de reflexión y es necesaria la vinculación de ambas partes, ese proceso de reflexión con aquel proceso de eficiencia tan demandado hoy por hoy. Pero no pueden estar trabajando por su lado, no puede ser nada más una universidad meramente académica o intelectual de pura reflexión que quede allí en ese bucle de pensar y pensar, tampoco puede irse al otro extremo. Es necesario un intermedio y no sé, me aventuro a decir que ese intermedio, ese puente, puede que no se construya a partir de un arquitecto, sino de una figura externa a la arquitectura que sepa mediar, ¿no? Me aventuro a decirlo ahora, a plantearlo como una idea acá al aire, pero ciertamente hay que vincularlo. Y recuerdo las palabras de Einstein, ¿no? Un problema no puede ser resuelto desde su propia fuente. Entonces, si tenemos un problema de arquitectura, la arquitectura de oficio o de calle, la arquitectura de academia, quizás podríamos aventurarnos a decir que hace falta algo fuera de la arquitectura para hacer esa conexión. No sé, me lanzo una osadía en este momento. bueno, muchas gracias, Ángel. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, quedan 3 minutos, así le damos espacio a la nueva comisión, pero no quiero despedirme sin antes decirles que ahí en el chat les dejé la agenda de las jornadas de la semana que viene, comienzan el lunes hasta el viernes. El lunes hay comisión a las 11 de la mañana, a las 2, a las 4 y la mesa de las 6. A partir del martes es desde las 2 de la tarde, y siempre horario de Argentina. Ahí pueden ver quiénes son los invitados a las mesas. La mesa del lunes es sobre eh, proyecto y enseñanza, precisamente. Hay invitados de la Escuela da Cidade de Brasil, de la Universidad de Chile y de la UNAM. Eh, el martes la mesa va a versar sobre historia y crítica con invitados de España y Argentina. El miércoles, estoy tratando de hacer memoria, el miércoles es sobre técnica de profesión. Vienen Geográfica Sur de Colombia, Mutar de Argentina y Baum, son todos estudios muy jóvenes, Baum de San Pablo, Brasil. Y tenemos también ambiente paisaje esto el viernes, con invitados de Argentina y Paraguay, el estudio arquitectada. Y me está faltando uno que es el miércoles, no recuerdo ahora, pero bueno, lo pueden leer ahí en la agenda. Y bueno, nada, quiero cerrar con agradecimientos infinitos, como decía antes, por el trabajo y la predisposición, por el esfuerzo. Y es para nosotros un- un placer, un honor, un orgullo tener estos espacios para visibilizar trabajos tan importantes. Avatar, cerrás vos. Sí, pues también muchísimas gracias, Roberto, y a todas y todos quienes escribieron en este libro.
y a la Universidad de Palermo, que tiene de verdad, a mí me parece que es toda una infraestructura capaz de hacer lograr estas integraciones, ¿no? Y gracias, y espero que sigamos en contacto, en comunicación, a través de publicaciones y también a través de los correos, ¿no? Que podamos estar siempre en contacto y poder, pues, generar un trabajo sobre esto de la investigación proyectual, la investigación acerca del proyecto, pues, consolidado en América Latina, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a todas y Muchas todos. gracias, Avatar, y es el inicio de una producción conjunta seguramente muy fructífera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y nos estamos viendo. Chao, Gracias. chao. Gracias. Gracias.